Las tierras perdidas son islas o continentes que algunos creen que existieron durante la prehistoria, pero que han desaparecido como resultado de fenómenos geológicos catastróficos. Por lo general, se cree que estos continentes se hundieron en el mar, dejando solo algunos rastros o leyendas por las que pueden ser conocidos. Las leyendas de las tierras perdidas a menudo se originan como teorías académicas o científicas, para luego ser recogidas por escritores y personas ajenas a la academia. Los escritores ocultistas y de la nueva era han recurrido a las tierras perdidas, al igual que los pueblos subalternos, como los tamiles de la India. Las teorías sobre las tierras perdidas pueden tener su origen en la mitología o la filosofía, o en teorías académicas o científicas, como las teorías catastróficas de la geología. En este vídeo, verás algunas de las más impresionantes islas perdidas por la historia. Bush Island es una isla fantasma. Fue registrado como descubierto por los marineros a bordo del buque Emmanuel durante la tercera expedición de Martin Frobisher en septiembre de 1578, e indicado en las cartas náuticas entre Irlanda y la legendaria Frislandia a unos 57 grados del norte. La isla fue nombrada como el tipo de buque utilizado por la persona que la había descubierto, un buse. Se cree que Frobisher creía que Groenlandia era Frisland y Baffin Island era Groenlandia, y que, al regresar a casa, cometió un error en la navegación estimada e intercambió algunos efectos ópticos cerca de Groenlandia, a unos 62 grados del norte, por una nueva tierra. Un tal Thomas Shepard afirmó haber explorado y mapeado la isla en 1671, pero a medida que el tráfico en el Atlántico creció, la existencia de la isla se volvió menos segura y su tamaño hipotético se redujo considerablemente. En 1745 se sugirió que la isla estaba hundida, ya que el área hipotética donde se encontraba era relativamente poco profunda. La isla, o el sitio de la isla hundida, continuó siendo reportado en las listas hasta el siglo XIX. Su existencia fue finalmente negada por John Ross en 1818 durante su primera expedición al Ártico, al no encontrar en el área en cuestión fondos de menos de 330 metros de profundidad. La isla Bermeja no era mucho más que un acantilado rocoso situado a 100 kilómetros al norte de la península de Yucatán, en el Golfo de México. Marineros y cartógrafos de la llamada época de las grandes navegaciones tuvieron conocimiento de su ubicación. Los mapas de Google Earth llegaron a registrar su existencia, pero, actualmente, las expediciones de exploración han buscado en vano por la misteriosa isla. La isla Bermeja se convirtió en una isla fantasma. Estaba marcada en los antiguos mapas del siglo XVI, en los años de 1500. Hasta hace poco aparecía en Google Earth. Pero, ahora, desapareció. Ese pedazo de tierra rodeado de mar que pertenecía a México, hoy es propiedad de Estados Unidos. Y nadie sabe qué pasó con la isla Bermeja. Un barco de la Marina, el Onjuku, navegó hasta la latitud indicada en los mapas para confirmar la existencia de la isla. Pero al llegar al lugar, no se encontró nada y los sonares no detectaron ninguna señal de la formación rocosa. El 28 de noviembre de 2000, Cedillo y Clinton firmaron el acuerdo y toda la zona pertenece ahora a los estadounidenses. Se estima que hay una reserva de unos 22 millones de barriles de petróleo que México perdió en la transacción. Pero el asunto no estaba cerrado. Muchos empezaron a hablar de conspiración. Era inexplicable la desaparición del trozo de tierra tantas veces mencionado por los marineros. La primera mención histórica se remonta a 1570 y se seguía citando en publicaciones oficiales todavía en 1946. Algunos senadores mexicanos exigieron una investigación oficial. La sospecha más común es que la CIA habría volado la isla con la connivencia de los negociadores mexicanos. Una investigación técnica y científica concluyó que no existía la posibilidad de un fenómeno natural, como un hundimiento, una inmersión. El científico Jaime Urruta, del Instituto Geofísico de la Universidad Autónoma de México, sugirió que una bomba de hidrógeno podría haber desintegrado la isla. Sin embargo, la hipótesis era poco probable. Otros expertos sugirieron que las islas pequeñas pueden desaparecer por la acción de la erosión producida por las olas del mar. En 2009, el buque universitario Justo Sierra repitió el recorrido del Onjuku.
Las conclusiones fueron las mismas y detalladas. En el lugar no hay rastro de la existencia, en el pasado, de una isla. Aunque la información y la cartografía de un gran acantilado de roca en medio del mar era algo de vital importancia para los navegantes de la época, ahora, la conclusión científica es que no existe nada allí. El mar en la región se describe como una llanura, eliminando la posibilidad de una inmersión o incluso de una erosión natural. Así, determinamos que la isla de Bermeja nunca existió y la creencia en su realidad fue solo un error cartográfico perpetuado a lo largo de los siglos. La isla Sandy, es una isla fantasma en el sur del Océano Pacífico, trazada por error durante más de un siglo, que incluso, figuraba hasta el siglo vigente. Ubicada en mar territorial francés de Nueva Caledonia, a 110 kilómetros al este de las islas Chesterfield y al este del mar de Coral. La isla figuraba en muchos mapas y cartas náuticas desde finales del siglo XIX. En 1974 dejó de aparecer en las cartas hidrográficas francesas. Sin embargo, hasta 2012 la isla figuraba aún en mapas de la National Geographic Society, en el Atlas Times Atlas of the World o en los mapas digitales de Google Maps. A finales de ese mismo año, la isla ganó una amplia atención de los medios y del público cuando el RUP Southern Survey, un barco de investigación con científicos de la Universidad de Sydney para estudiar la evolución tectónica del mar de Coral, atravesó el área y no la descubrió. En su lugar el océano llegaba a 1400 metros de profundidad. La isla se eliminó rápidamente de mapas y conjuntos de datos que aún la incluían. Hay dos hipótesis para explicar el malentendido. Un error al posicionar la isla, ya que en el siglo XIX el posicionamiento en el mar era impreciso y, a veces, aleatorio con errores a menudo de longitud. La presunta posición de la isla Sandy está ubicada solo a 1 grado al este de los arrecifes de Bampton de las islas Chesterfield. Otra posibilidad sería un error de identificación, al confundir la isla con la presencia en la superficie del mar de residuos volcánicos flotantes de pumita o piedra pómez, hecha por lava de un volcán submarino. Como curiosidad, continuó figurando la isla en muchas publicaciones. Hasta el aviso del buque de investigación australiano en 2012, en Google Earth aún figuraba como una isla de considerables proporciones, representada en una mancha oscura de forma lenticular alargada, o de uso, dispuesta en sentido sur-norte, de poco más de unos 30 kilómetros de largo por unos 5 de ancho. Y sí, es esa imagen extraña que veías en Google Earth, con tanto misticismo. Lo creas o no, California fue representada como una isla durante siglos en los mapas. Hoy sabemos que no es así y es sorprendente que haya tardado tanto en corregirse. Es uno de los errores cartográficos más famosos de la historia y se propagó en muchos mapas durante los siglos XVII y XVIII, a pesar de las pruebas contradictorias de varios exploradores. En un principio, la leyenda estaba impregnada de la idea de que California era un paraíso terrenal, como el Jardín del Edén o la Atlántida. Se trata de uno de los errores cartográficos más famosos de la historia y que nos modificó durante cientos de años. Apareció por primera vez en una novela española del año 1500 titulada Las aventuras de Esplandián, en la que se trata de un reino insular gobernado por la reina Calafía, una regia mujer negra con un ejército de guerreras y una bandada de grifos amaestrados, a los que atiza contra los cruzados cristianos. El autor, Garci Rodríguez de Montalvo, tomó evidentemente el nombre de la palabra árabe califa, que significa jefe de estado religioso. Un lector que disfrutó con el cuento de la reina Calafía fue el conquistador español Hernán Cortés. Cortés dirigió la expedición que desembarcó por primera vez en el extremo sur de Baja California en 1533. Sus hombres bautizaron la nueva tierra con el nombre de California, inspirados en las leyendas de una isla paradisíaca del Nuevo Mundo habitada por amazonas parecidas a Calafía. Pero los hombres de Cortés no sabían que Baja era una península. Informaron a España de que la Nueva California que habían descubierto era una isla. Al principio, la idea errónea de una isla se mantuvo porque California era muy difícil de explorar. El lado oriental era un desierto estéril. El lado del Pacífico no tenía grandes ensenadas fluviales, lo que sugeriría una conexión con el continente, y los vientos dominantes a menudo empujaban los barcos de los exploradores fuera de la costa.
Pero a finales de la década de 1530, los navegantes españoles habían descubierto la desembocadura del río Colorado en el extremo norte del Golfo de California. Y, sin embargo, los cartógrafos siguieron dibujando California como una isla durante más de 200 años. Algunos marineros llegaron a afirmar que habían navegado alrededor de ella. El descubrimiento por parte de Juan de Fuca en 1592 del estrecho entre el actual estado de Washington y la isla de Vancouver no ayudó. Pensó que había encontrado el paso del noroeste, y algunos mapas mostraban que la isla de California llegaba hasta Oregón. Finalmente, más de un siglo después, los misioneros jesuitas siguieron el río Colorado hasta su delta e informaron a Europa de que California estaba claramente conectada al continente. En 1747, el rey de España emitió una proclamación oficial al respecto y la isla de California, que nunca había existido, dejó de existir. Rupes Nigra era una supuesta isla fantasma, que consiste en una gigantesca montaña de Magnetic Black Rock, con una circunferencia de unos 180 kilómetros, que se encontraba en el centro del mar polar, en la posición ocupada por el Polo Norte. Este magnetismo resolvió la pregunta de por qué las brújulas apuntaban hacia el norte. Los detalles de la roca negra, las gargantas y los 4 países se pueden encontrar en el mapa mundial de Martin Behaim, pero su representación más famosa es la de Gerardo Mercatore, quien trató la idea en una pequeña caricatura en su mapa de 1569 acompañada de una leyenda en la que explicaba la fuente de su información. El diario de viaje en nombre de Eduardo III de Inglaterra. En la base de la montaña, las aguas fueron arrancadas por poderosos vórtices que hicieron que los océanos fluyeran hacia el centro de la Tierra, alrededor del cual se encontraban 4 países separados. No ha sobrevivido ninguna copia de su libro Inventio Fortunata, pero se conocen fragmentos de sus páginas gracias al itinerario de Jacobus Noyen que proporciona un resumen. Entonces aprendemos que la invención de la suerte fue una extraordinaria obra de imaginación. Mercatore repite la descripción del Polo Norte informando en el mapa. Afirmó que las aguas de estos 4 brazos del mar fueron arrastradas hacia el abismo con tal violencia que ningún viento era lo suficientemente fuerte como para traer de vuelta a los barcos que tenían aventura. En cualquier caso, en ese momento la fuerza del viento nunca es ni siquiera suficiente para hacer girar las cuchillas de un molino para el grano. Esto parecía estar de acuerdo con una escena similar descrita por el historiador Giraldus Cambrensis sobre las maravillas de Irlanda. Mercator amplió su visión en el Ártico con un mapa dedicado, más grande, de su atlas de 1595, donde representa el centro de la isla, la montaña magnética Rupes Nigra, que se describe en una carta a John Dee de 1577. En este mapa destacan otros elementos que son particularmente dignos de mención, como las inclusiones de Groenland al sur, oeste del polo, de Frislanda en la esquina superior izquierda y otra roca magnética Polo Norte, en la desembocadura del estrecho de Amiens, así como la inscripción en la porción de tierra directamente al sureste del polo, que dice: aquí viven pigmeos cuya estatura Atanasio Kircher incorpora la idea en su Mundus Subterraneus, sugiriendo que el sistema de flujo de agua de la Tierra puede ser comparable al del cuerpo humano. Según su teoría, los mares fluyeron a través del estrecho de Bering para entrar en el mítico vórtice del Polo Norte, donde, pasando por recovecos desconocidos y canales sinuosos, las aguas se vertieron en el interior de la Tierra y luego entran en erupción en el Polo Sur.